nosotros a continuar con la clase que nos quedamos el día de ayer. Sí, estábamos viendo acerca de las leyes, nos quedamos acerca del caudal. ¿Sí? Vamos a ver el día de hoy. Estamos viendo acerca del caudal. Vamos nosotros a ver hoy día lo que son la ecuación o la ley de la continuidad. ¿Sí? ¿Qué son estos? De la ley de la continuidad, nosotros vamos a ver hoy día lo que son la ecuación de Bernoulli. O sea, esta vendría a ser lo que nosotros lo conocemos como la conservación de la energía. ¿Qué viene a ser esto del análisis? A ver, nosotros con esto vamos a ver ¿sí? Nosotros si podemos hacer un análisis de tuberías, bueno, aquí nosotros podemos ver un análisis de tuberías. Vemos que tenemos una tubería con un diámetro 1 y aquí estamos hablando, perdón, con un diámetro 2. Entonces, con esto de la ecuación de la continuidad, es el método que nosotros podemos emplear para calcular la velocidad del flujo de un fluido. ¿Sí? Nosotros vamos a calcular esto, la velocidad de flujo de un fluido. En un sistema, como podemos ver aquí, esto se llama un sistema de tubería cerrado, que depende, como ven aquí ustedes, del principio de la continuidad. Entonces nosotros aquí podemos considerar esta tubería, que un fluido fluye, voy a borrar aquí, nosotros podemos considerar que aquí está este fluido, quiere decir que está la flecha, es para donde se dirige el caudal, fluye por esta sección 1 hasta esta sección 2, que fluye a una velocidad constante. Es decir,
que aquí la cantidad de fluido que fluye a lo largo de la cual, o a lo largo de cualquier sección, es una cantidad de tiempo. Entonces, esta cantidad de tiempo va a ser constante. Esto se conoce como un flujo estable. Ahora, si no se añade o se almacena o se elimina el fluido que tenemos entre la sección 1 y la sección 2 en una determinada cantidad de tiempo, debe ser la misma que fluye por la sección 1. Entonces, nosotros se podemos expresar en términos de la rapidez del flujo de masa, o también nosotros, el flujo de masa, que quiere decir que masa 1 es igual a masa 2. Pero nosotros vamos a ver la ecuación de continuidad para cualquier fluido. Esta ecuación de continuidad para cualquier fluido quiere decir que la densidad por el área y por la velocidad 1 es igual, expresión. A ver. Donde quiero decir que el enunciado matemático del principio de la continuidad se denomina, esta es la ecuación de la continuidad, y se realiza para, sí, la densidad del fluido, el área y la velocidad. En estas dos secciones, el sistema es en el que existe un flujo estable. Entonces es válido esto para todos los fluidos, ya que nosotros sabemos que un fluido puede ser gas o líquido, pero si el fluido presenta en la tubería un líquido que puede, cuando se considera un líquido, por ejemplo aquí esto es un líquido, cuando se considera un líquido, se puede considerar que este líquido es incomprensible. Entonces los términos de la densidad 1 y de la densidad 2 son iguales. Entonces, ¿por qué? Porque voy a tener este mismo líquido aquí y va a estar este mismo líquido acá. Entonces esa densidad se suprime. Y entonces por eso yo tengo esta ecuación de la continuidad para líquidos, que es el caudal 1 va a ser igual al caudal 2. Entonces nosotros tenemos que el área 1 va a ser por la velocidad 1 igual a la velocidad 2 por el área 2. Entonces esta ecuación que nosotros tenemos aquí es la ecuación de la continuidad aplicada a los líquidos. Entonces se establece que para un flujo estable, la rapidez del flujo de volumen es la misma en cualquier sección. También se pueden utilizar para gases cuando fluyen a baja velocidad, es decir, menos de los 100 metros sobre segundo, con un error que sea mucho más pequeño. Entonces aquí les dice que un caudal de agua circula por una tubería de 1 centímetro, esta sección, interior a una velocidad de 0.5. Entonces, si desea que la velocidad de la circulación aumente hasta el 1.5 metros, ¿qué sección ha de tener? La tubería que se considera, o sea, ¿qué sección tenemos acá? O sea, ¿cuál va a ser el área? Entonces tenemos aquí, de dato, la velocidad 1, que nos dice que es 0.5 metros, y la velocidad 2, que es 1.5. Entonces nosotros sabemos que la continuidad dice que es velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Entonces nosotros dice que tenemos una tubería que circula a 1 centímetro, ¿sí? De sección interior. Y nosotros tenemos que encontrar la sección de acá. De aquí despejamos 2. Entonces, ¿cuál sería
el área 1. Para nosotros calcular el área 1 de aquí, ya les dije que el área de un cilindro es pi, como tenemos aquí, por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces el diámetro es 1 centímetro. Entonces este 1 centímetro dividido para 100 les va a dar a 0.1 metros al cuadrado. Entonces aquí nosotros vamos a tener esta área. Entonces aquí va a ser el área 1. Este es el área 1, se han olvidado de poner. Entonces el área 1 vengo y reemplazo acá por la velocidad 1, que es 0.5, y la velocidad 2, que es 1.5, y encuentro la sección 2. Entonces encuentro esta sección de acá. Aquí nosotros tenemos el teorema no sé si dice el teorema de Bernoulli. Teorema de Bernoulli. ¿Qué quiere decir este teorema de Bernoulli? Nosotros, como les dije, tenemos la conservación de la energía, y a través de esta ley de la ecuación de la conservación de la energía vamos nosotros a tener esta ecuación de Bernoulli. Igualmente, como nosotros tuvimos acá, tenemos dos secciones, ¿no es cierto? La sección 1 y 2. Entonces hay que tomar en cuenta la totalidad de la energía que va a estar presente dentro del sistema. Entonces ustedes, en física, aprendieron que la energía no se crea ni se destruye, sino que se puede transformar de una forma a otra. Entonces, este es el enunciado de la conservación de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, sino solo se transforma. Entonces nosotros cuando tenemos este enunciado vamos a encontrar que existen tres formas de energía. La energía potencial, que la energía potencial va a depender siempre de la elevación. Entonces la energía potencial, nosotros podemos tener aquí, la energía potencial es el elemento en la relación con algún nivel de referencia. Entonces esto va a ser igual al peso por la elevación. ¿Sí? También nosotros tenemos la energía cinética. Es debido a su velocidad. Entonces, la energía cinética es el elemento donde digo que va a ser que la velocidad, el peso, por la velocidad al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. Y la energía de flujo. Esta energía de flujo en ocasiones se llama la energía de presión,
o flujo de trabajo. Entonces esta va a representar la cantidad de trabajo necesaria para mover el elemento del fluido a través de una sección determinada contra la presión. Entonces la energía de flujo nosotros vamos a abreviarle como EF y esto va a ser igual al peso por la presión y al peso específico. Entonces nosotros podemos decir que muestra el fluido de la tubería el cual se va a desplazar. Entonces nosotros podemos tener la velocidad, el peso y a través de eso nosotros podemos aquí está, la energía cinética, la potencial y la energía de flujo, lo que les acabé de decir. ¿Sí? Entonces nosotros a través de eso, nosotros podemos determinar la ecuación de la energía. Entonces la ecuación o el principio de la conservación de la energía va a depender de la ecuación de Bernoulli. Entonces esta ecuación de Bernoulli, ¿qué quiere decir? La presión 1 sobre la densidad más la gravedad por la altura más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 es igual a la presión 2 más la densidad más la gravedad, altura 2 más velocidad 2 al cuadrado sobre 2. Es la misma ecuación. Yo me la sé de otra forma. La presión 1 es igual al peso específico más la elevación 1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 gravedades. Esto es igual a la presión 2 por el peso específico más Z2, que es la elevación, más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 gravedades. Es lo mismo, es mucho más fácil que esta de acá, porque ya tengo simplificado aquí la gravedad que puedo calcular, acá la gravedad. O sea, es la misma ecuación la que les estoy dando. ¿Sí? Entonces nosotros, al tener esta ecuación, cada término de la ecuación de Bernoulli, de esta de aquí, porque este está dado en función de la densidad, yo le estoy dando en función del peso específico. Entonces, cada término de esta ecuación resulta del dividir una expresión dada por la energía entre el peso de un elemento del fluido. Por lo tanto, ¿qué quiere decir la ecuación de Bernoulli? Que la ecuación de Bernoulli, cada término es una forma de la energía que posee un fluido por unidad de peso del flujo que éste fluye en el sistema. Entonces las unidades para cada término son la energía por unidad de peso, existe en el sistema internacional, nosotros tenemos el Newton metro. Entonces nosotros aquí entonces nosotros aquí podemos observar que estos términos, ejemplo, presión 1 sobre el peso específico, nosotros lo podemos llamar que es la carga de presión. El otro término, Z, vendría a ser la carga de elevación. Y por último, la velocidad sobre 2 gravedades es la carga o la carga de velocidad. Entonces la suma de estos tres términos se denomina, esta suma de estos tres términos se denomina carga total. Debido a que cada término de la ecuación de Bernoulli se representa una altura, un diagrama, ¿sí? Entonces esto nos ayuda a visualizar la relación que hay entre los tres tipos de energía, a medida que el fluido se desplaza de un punto 1 al punto 2. Entonces nosotros aquí podemos establecer la carga de la velocidad
Entonces, demostrarlo con la energía, con la ecuación de la continuidad, que es A1, área 1, velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Entonces, en resumen, la ecuación de Bernoulli explica los cambios en la carga de elevación, en la carga de presión y la carga de velocidades entre dos puntos de un sistema de flujo de fluido. Entonces se supone que no vamos a tener pérdidas ni adiciones de energía entre dos puntos, por lo que la carga total va a permanecer constante. Entonces, al escribir esta ecuación de Bernoulli es esencial que las presiones existan en dos puntos, como tenemos aquí, la presión 1 y la presión 2. Esto de aquí es donde tengo Z1 y tengo Z2, y esto se lo conoce como la altura. Lo que ustedes le tienen acá H, yo le conozco como Z. Para mí no hay problema cuando me cambian la nomenclatura. Entonces yo me doy los modos posibles por entenderlo. Sí, o sea, porque estas diapositivas yo no las hice, ya me dieron hechas, que es ya de la plataforma, y de la plataforma, bueno, yo sí sé mecánica de fluidos, por eso es lo que sí me hace mucho más fácil. Entonces los puntos de referencia se expresan como presiones absolutas o como presiones manométricas. Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Que ambas deben tener la misma presión de referencia. En la mayoría de los problemas es conveniente utilizar la presión manométrica porque las partes del sistema de fluidos expuestas a la atmósfera tendrán entonces presión cero. Ejemplo, si aquí está un fluido y quiero calcular esta presión va a ser cero porque ya se encuentra en la atmósfera. Sí, entonces nosotros, dice aquí, si tiene un flujo a través de un tubo, que cambia de dimensiones en un punto. Entonces la sección 1 tiene 30 milímetros de diámetro y la presión en este corresponde a 340 kilopascales. La velocidad que lleva el flujo inicialmente es de 3. La sección 2 mide 50 milímetros de diámetro, se eleva a 30 centímetros. Calcular la presión del agua en la sección 2. Entonces, de datos nos dice que tengo el diámetro 1, que va a ser aquí, 30 milímetros. Esta va a ser la sección 1. Y aquí dice que tengo una presión de 340 y tengo una velocidad de 3. Y en la sección 2 dice que tengo un diámetro, pero quiero encontrar esta presión. Y tengo una velocidad. Entonces dice que aquí usamos la fórmula y los datos obtenidos de este ejercicio, donde la velocidad 2 hallamos con el teorema del caudal, velocidad 1 por área 1. Sí puedo encontrar la velocidad 2. ¿Por qué? Porque la tengo la velocidad 1 de dato. A ver, el caudal voy a hallar, perdón. El caudal es igual a área por velocidad, entonces el caudal 1 también va a ser igual al caudal 2. Entonces aquí hallamos el caudal porque tengo la velocidad 1 y también tengo el área 1 que puedo calcular a través de este diámetro. Entonces cuando nosotros calculamos, y de aquí, de esta ecuación, bueno, de ustedes, despejan la presión. Entonces al despejar la presión P2, se forma esta ecuación. No es muy difícil. ¿Qué es lo que hacen aquí? Quiero despejar la presión 2. Ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Más. Aquí va a ser más G H1 y esto pasaría menos la gravedad H2 más la velocidad 1 sobre 2 y al cuadrado menos la velocidad 2
al cuadrado es igual a la presión 2 por la densidad, perdón, yo me acuerdo por la, ya. Entonces hacen esto, ustedes van a agrupar por términos, donde voy a decir que esta densidad multiplica la presión 1 por la densidad más, saco factor común, la gravedad, y digo que esto va a ser H1 menos H2, y es más, saco factor común 1/2 y digo que la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado es igual a la presión 2. ¿Sí? Entonces aquí todo esto va a estar multiplicado. ¿Sí? Le multiplica toda por la densidad para que se quede. Entonces aquí nos va a quedar P1 más la densidad por la gravedad multiplicado por H1 menos H2 más la densidad sobre 2, velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado es igual a 0. Entonces, como ya tenemos todos estos datos, simplemente reemplazamos. ¿Se acuerdan que ayer les dije que la densidad del agua es 1000 kilogramos metros sobre cúbicos? Lo está poniendo aquí. ¿Sí? Y simplemente después saca y la presión 2. Y eso es la continuidad. Vamos a ver qué nomás nosotros tenemos. Voy a descargarme los otros temas de la plataforma para poderles indicar. Espérenme un ratito, me descargo. Sí, ya me descargué. El próximo tema que nosotros vamos a ver tiene a ser algo de los símbolos que se va a utilizar.
nosotros vamos a ver los símbolos. Nosotros podemos tener varios. En hidráulica y en neumática nosotros podemos tener trazos y dibujos básicos que se emplean para símbolos y circuitos neumáticos. Sí, bueno, aquí le está dando las unidades de mantenimiento. Bueno, ya después les voy a ayudar. Nosotros podemos, están los más básicos. Sí, nosotros podemos tener actuadores neumáticos que convierten la energía, sí, la energía del aire comprimido en trabajos mecánicos, generando un movimiento lineal mediante servomotores de diafragma o cilindros. Entonces nosotros tenemos un movimiento giratorio también con los motores neumáticos. Entonces la aplicación principal de los servomotores de un diafragma reside en las válvulas de control, ¿sí? Por la señal neumática. Entonces nosotros aquí tenemos un actuador. Entonces uno de estos viene a ser los cilindros, un cilindro neumático lineal. Los cilindros neumáticos se mueven lineales, como dice su nombre, van a tener este tipo de movimiento. Y este tipo de movimiento se llama lineal. Y son utilizados comúnmente en aplicaciones donde vamos a tener la fuerza de empuje del pistón y su desplazamiento van a ser elevados. Entonces, entre los mismos, vamos nosotros a tener como aquí cilindros de simple efecto, cilindros de doble efecto, el cilindro tándem, cilindros de multiposición, los cilindros neumáticos, cilindros sin vástago, incluso el cilindro neumático de impacto. ¿Qué son estos actuadores? Estos actuadores neumáticos de movimiento giratorio pueden ser también cilindros, valga su redundancia, cilindros de giratorio de pistón, cremallera y piñón. Inclusive podemos encontrar cilindros con dos cremalleras. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar los músculos neumáticos. Son dispositivos que acumulan el músculo humano. ¿En qué consiste esto? En una manguera de material especial que al ser alimentado con aire ejerce una gran fuerza con muy poco recorrido. Entonces son aplicaciones de ordenadores, estos cilindros o servomotores. ¿Qué quiere decir esto aquí como estábamos viendo algo del motor? Los motores, un motor neumático típico es el de paletas, donde un eje excéntrico dotado de paletas giratorias, este de aquí, de paletas giratorias, gira a gran velocidad por el aire que lleva, que se llena, perdón, y vacían las cámaras formadas entre las paletas del motor. Entonces aquí nosotros podemos tener, aquí tenemos un escape, aquí tenemos una alimentación, aquí también tenemos otra alimentación, ¿sí? Este es el escape, las alimentaciones. Entonces nosotros podemos tener este tipo de motores de paletas. Ahora nosotros también podemos encontrar el servomotor neumático. No sé si está aquí. ¿Qué es el servomotor neumático? Consisten en diafragmas con resortes que trabajan entre 0,2 y 1,2 bares, es decir, que sus posiciones extremas de la válvula son de 0,2 a 1 bar. Entonces el servomotor puede ser de acción directa o de acción inversa. ¿Qué es el de acción directa? Es cuando la presión del gobierno
actúa en la cámara superior del servomotor, es decir, cuando la fuerza sobre el diafragma, perdón, es ejercida hacia abajo. Y la inversa es cuando la presión del gobierno actúa en la cámara inferior, o del gobernador, como ustedes lo quieran decir, del servomotor, es decir, cuando la fuerza sobre el diafragma es ejercida hacia arriba. Sí, entonces nosotros también podemos tener aquí estos, el cuerpo de válvulas. Cuerpo de válvulas de un servomotor. Hablemos que es un cilindro. Voy a darles un concepto de un cilindro. El cilindro neumático consiste, como ustedes pueden ver aquí, de un cilindro cerrado, con un pistón en su interior. Es un sistema cerrado con este pistón en su interior, que desliza y transmite su movimiento al exterior mediante esto de aquí que se llama vástago, ¿sí? Mediante su vástago del pistón, como estamos aquí. Entonces se compone, ustedes pueden ver, de unas tapas traseras, delanteras, de la camisa, aquí dentro, esta es la camisa donde se mueve el pistón, del propio pistón, ustedes pueden ver aquí, de las juntas estáticas y dinámicas del pistón, anillos que limpia el vástago de las suciedades. Entonces, el cilindro, el que más se utiliza es este cilindro de simple efecto. Funciona de forma similar, exceptuando que las carreras inversas se efectúan gracias a la acción de un muelle. El cilindro neumático guiado es de dos, bueno, lo tenemos aquí, de dos o más vástagos. Rígidos guiados proporcionan una antirrotación del mecanismo. ¿Sí? Acoplado al cilindro evitando las fuerzas radiales y de torsión que la carga ejercerá ahí. Entonces nosotros tenemos el cilindro neumáticos de impactos, de rotación, lo que les dije a ustedes. Y cada eso nosotros podemos hacer cálculos, pero esos cálculos, o sea, tampoco les voy a dar ahorita porque, o sea, la verdad son cálculos que uno se tiene, que es materias, como decir, algo rápido, porque como ustedes ven, no es un curso intensivo donde tengo que dar resumidas algunas partes, y eso que ya me comí ayer, esas ecuaciones, porque esas ecuaciones, resulta, sí es bien difícil, o sea, ahí se deduce y toca hacer ejercicios, pero bueno, no están tan difíciles que esos ejercicios. Ya voy a revisar para hacer el día de mañana o el último día que es el día lunes. Sí, y también ver eso lo que me tenían que decir, era algo de ese circuito creo que no le vamos a hacer porque ustedes no van a poder realizar, ¿sí? Ya vemos ahí qué les digo que haga. O las personas que lo puedan realizar, no hay problema. Nosotros vamos a ver también aquí acerca de las válvulas. Vamos a ver nosotros qué son válvulas. Nosotros vamos a encontrar aquí válvulas. Estas válvulas distribuidoras o de control direccional se van a utilizar para cambiar el sentido del flujo de aceite dentro de un cilindro o mover al pistón de un extremo al otro de su carrera. Entonces nosotros podemos ver aquí, o como ustedes pueden encontrar válvulas como están aquí, 2 posiciones, 3 posiciones. Por aquí vi algo interesante. Esta válvula 2-2. Esta válvula quiere decir que tiene 2 vías y 2 posiciones. Y este es el símbolo. ¿Qué quiere decir que tiene 2 vías y 2 posiciones? Es que controla el par, o sea, controla el arranque y la dirección del caudal. La posición inicial de esta válvula puede ser normalmente abierta
cuando se dice normalmente abierta, se dice NA, o normal open, o normalmente cerrada, que se le conoce como NC, que es close, según sea la disposición del obturador del resorte. Entonces nosotros aquí vamos a tener entradas 1 y 2 admiten una presión de 5076 psi. Al caudal puede pasar a ambas direcciones. También tenemos una válvula 3-2, que dice que son 3 vías y 2 posiciones. Es la diferencia que tiene, esta es que tiene 3 vías que durante el conmutador se van a conectar brevemente sobre un solape. O sea, este va a ser un solape negativo. También tenemos estas válvulas 4-2, que son 4 vías, 2 posiciones. Es semejante a la válvula 2-2, con la diferencia que esta va a tener 4 entradas, de las que, digamos, la entrada 1 y 2 y la 3 admiten simultáneamente presiones de 350 bares. Son típicamente la entrada de 3 se conecta a la bomba y la entrada 2 y 4 a los actuadores, ¿sí? Y la otra se va a conectar a un tanque, ¿sí? Las válvulas, este tipo de válvulas. Aquí tenemos la posición de las válvulas como van a estar dado. Las válvulas, como ven aquí, ustedes pueden ser accionadas incluso pueden de manera distinta. Sí, ustedes ven accionamiento genérico por botón. Por un enclavamiento también podemos tener un tipo de válvulas pedal. Bueno, esto ha sido. Mañana seguiremos con lo más. Y los ejercicios que alguien me dijo. Ha sido la clase del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta que me quieran realizar? No, si no hay ninguna pregunta que me quieran realizar, vamos a dar por concluida la clase y nos veremos el día de mañana para resolver si no tienen ninguna pregunta. Que pasen bien. Hasta luego.